Ya, pues ahora Rudy. Sí, estamos. Vamos a empezar en 3, 2. Muy buenas tardes, maestro Francisco Ramírez. Muchas gracias por recibirnos aquí en el famosísimo Hoyo de Pancho. Estrenamos una nueva idea que tenemos en mente, que es la entrevista de Cinefilia con Derecho. Pues, maestro, le agradezco en primer lugar que esté aquí. Segundo, más bien que estemos aquí en su casa. Y bueno, pues podríamos presentar, aunque es usted muy conocido, maestro universitario, abogado, político, exalcalde, exdiputado y bueno, presidente del PRI. Y pues la realidad es que quisimos iniciar justamente por eso aquí en el famosísimo Hoyo de Pancho, que casi todo el mundo alguna vez hemos estado en algún convivio con usted, maestro. Muchas gracias por recibirnos. Al contrario, Rubén, te agradezco que hayas aceptado la invitación y que estemos aquí para platicar en un diálogo de amigos. Gracias, Rubén. No, al contrario, maestro, vamos platicando. Yo sé que al maestro le gustan los libros y yo veo como dos rubros bien interesantes que son la política y el derecho. Vi entre sus obras favoritas a Cicerón, a Sartori, a Duverger, y son obras que abordan dos temas fundamentales, política y derecho. Eh, ¿Qué es mejor, maestro? ¿Qué opina usted en cuanto a política y derecho? ¿Dónde convergen estos dos? Bueno, Estos dos? se complementan. La teoría política es la ciencia que trata de estudiar un fenómeno, de cómo se crea, cómo se desarrolla, cómo se ejerce, y cómo se alcanza y cómo se ejerce finalmente el poder. Eh, en la trayectoria del pensamiento político es importante entender que hay dos, así como hay antes de Cristo y después de Cristo, en la política hay antes de Maquiavelo y después de Maquiavelo. Antes de Maquiavelo se hablaba de cómo debería de ser la política, es decir, el idealismo de la política. Por ejemplo, Platón hablaba de que el mejor gobierno era el gobierno de los filósofos, y él hablaba de las tres clases, la de oro, la de bronce y la de plata, y decía que si cada una se dedicaba sería un estado perfecto. Aristóteles decía que la mejor forma de gobierno era conjugar la aristocracia con la democracia, en donde hubiera una gran clase media que sirviera de colchón entre la clase baja y la clase alta. Pero era el deber ser, y aquí hablaría yo de la política práctica y la política teórica. No obstante que Platón, en la República y en varios de los libros, él hablaba de cómo debería de ser la política, pero el político teórico, a la hora que se va a la política práctica, se va como, llamémosle entre comillas, asesor del rey Dionisio de Siracusa. Resulta que era el asesor, pero lo asesoró tan mal que duró 10 años en la cárcel. Mm. Quiere decir que ahí está la antítesis entre la política práctica y la política teórica. Vienen después Polibio, Santo Tomás de Aquino, etcétera. Cuando llega Maquiavelo, Maquiavelo dice, no, yo no voy a hablar cómo debe ser la política, cómo es la política. Es decir, en su libro de Principativo sobre los principados, que es el título original y que se ha conocido de mejor manera como El Príncipe, él habla de las cuatro formas cómo se ganan y cómo se pierden los gobiernos. Y se dice que Maquiavelo, en sus famosos consejos que da, pues en realidad él trató de establecer una política basada en el principio aquel famoso de que más vale ser odiado que amado, porque el que odia piensa dos veces en traicionar y el que ama fácilmente te deja, pero cuídate mucho de ser temido y odiado. Entonces, ser temido, perdón, pero no odiado. Y él pone como ejemplo a Saboranora, que un año antes lo habían paseado por las calles y un año después estaba en la pira, estaba en la hoguera. Y dice Maquiavelo, a ver, se dice que el príncipe debe ser justo, debe ser veraz, debe ser leal, etcétera, etcétera. Pero acaso los que va a gobernar todos son leales, todos son veraces, todos son justos, todos son virtuosos, ¿no? Dice, es como si quieren mandar una oveja a conducir una manada de lobos, se lo van a comer. Entonces Maquiavelo dice, yo les voy a hablar cómo debe ser la política. A ver, y en esa medida, ¿qué papel juega el derecho en Maquiavelo? Pensemos en Maquiavelo.
Maquiavelo va a la política práctica y dice, no, es lo que, Ujú. qué papel está ahí el derecho, y sobre todo lo que quiero que me diga o me platique es ya usted en su política práctica, porque a final de cuentas ha amalgamado usted las dos, ha estado en el litigio y ha estado en la política, ¿dónde entrelazan y qué papel juega el derecho desde esta perspectiva de Maquiavelo? Acuérdate que se habla que una constitución es la institucionalización del poder político. Entonces, cuando el poder político se institucionaliza a través de una norma fundamental, es donde se entrecruza la política y el derecho. Y en la norma fundamental, o nosotros conocemos como la Constitución, ahí se van a plantear el ser, modo de ser y querer ser de un pueblo, pero sin duda alguna que se debe y obedece a circunstancias políticas que en ese momento imperan, como factores reales de poder, como es la iglesia, como son las clases privilegiadas, como es la alta burocracia, etcétera, etcétera. Yo creo que en donde se entrecruzan política y derechos precisamente en la Constitución que se da a un pueblo, una nación, una nación que es el pueblo y que es, vamos a decir, un concepto sociológico en el momento en que la política y los modos del ser, querer ser y modo de ser de ese pueblo se normativizan, entonces es una realidad normativada y que se va a la Constitución. Ahí es donde se entrecruza derecho y política. La política práctica a veces se escapa de lo legal. Yo voy a traer aquí a colación una de sus películas favoritas o series, que son James Bond. Lo pongo como ejemplo porque James Bond navega en una línea donde a veces está en la legalidad, pero a veces está en la ilegalidad, y a veces se da licencia para matar, aunque es absurdo el concepto, pero se permite esta muerte, este matar para un bien mayor, pero hay como algo para legal o ilegal. La pregunta es, ¿la política hasta dónde puede ser ilegal? Si tomamos a Maquiavelo, él dice que sí. ¿O qué No, dice? ¿Qué Maquiavelo opina? lo que dice es que él buscaba sobre todo con su obra la unificación italiana. Él pretendía que toda Italia volviera a ser lo que fue en la época de los 900 años un imperio romano. Pero Maquiavelo, él da consejos de cómo conservar ¿cómo se llama? El reinado, cómo conservar la corona, cómo conservar el Estado. Por ejemplo, a Maquiavelo se le han aplicado muchas mentiras, de que entre ellos que el más famoso principio, ¿verdad? El fin justifica los medios. Nunca lo dijo Maquiavelo. Se lo atribuyen a Maquiavelo. Es correcto. Entonces, en ese sentido, yo creo que Maquiavelo lo que hace es pintar la realidad política. Él lo único que hace es, siguiendo esa línea de lo que en aquella Italia, en donde los ducados, los principados desaparecían un día y otro día, en donde los condottieri estaban al servicio del que tenía más dinero, él lo que quería era un Estado fuerte. Entonces, por él hablaba por razón de Estado. Y Maquiavelo, sin duda alguna, él decía, por ejemplo, que hay crueldades bien practicadas y crueldades mal practicadas. Las crueldades bien practicadas son aquellas, por ejemplo, en el sentido de que si vas a eliminar a tu enemigo, elimínalo, pero de una vez por todas, no estés pegándole poco a poquito, porque al final él se levantará y te acabará. Entonces él habla de que incluso justifica el asesinato, es decir, acabar con los contrarios, pero yo creo que ahí son los diablos que le aparecen a Maquiavelo en El Príncipe, en el sentido de que puede justificar, o de ahí le aparece que el fin justifica los medios. Pero yo creo fundamentalmente, y parto del principio, que violar la ley para hacer cumplir la ley simple y definitivamente por parte del Estado es algo que no se debe permitir, no se debe de tolerar, porque es más delincuente la autoridad que viola la ley para hacer cumplir la ley que aquel particular o aquel ciudadano que viola la ley. Entonces, en su política práctica nunca hubo esos diablos. De esos diablos, no, en realidad aquí a mí me tocó vivir una época, vamos a llamar, del partido hegemónico. Pero bueno, a final de cuentas, partido hegemónico, pero la lucha democrática que existía se daba adentro. Adentro, una lucha democrática que se daba adentro, pero era una lucha democrática
al menos con quien a mí me tocó participar, que era el profesor Enrique Olivares, que era gobernador. Yo llegué con él cuando en el 66 y con el profesor Esparza, que era presidente del partido diputado local. Pues ellos hablaban de una política, pero una política con ideales, con principios. Él decía, por ejemplo, que en política se permite todo lo que seas borracho, parrandero, mujeriego, jugador, bueno, hasta tarugo. Dice, lo que no se permite es la deslealtad. Aquel que es desleal, aquel que falta a sus principios, aquel que traiciona, al final terminará traicionándose a sí mismo. Dice, y otra de las virtudes que en política no se deben de olvidar es la gratitud, es decir, saber en qué lugar, en dónde estás, a quién te debes, cuál es tu lugar dentro del equipo y que eres parte de un equipo, porque solo no llegarás a ningún lado. Entonces, en aquel entonces se nos enseñó a trabajar en un equipo de tal manera que aquel que traicionaba al equipo, aquel que se salía de las reglas del equipo, simplemente se le dejaba a un lado. Entonces había cierto liderazgo en el sentido de que las cosas se tenían que hacer de acuerdo a ciertos principios no escritos. Entonces ahí hay como una fuera de la norma, ¿no? Yo no digo que sea en contra, paralegal, y me viene a colación por la película Códigos de Honor, que es otro de las que le gustan, porque fuera de de la norma jurídica está este código de honor, esta lealtad, que entonces en política pareciera que vale más el pacto, el acuerdo, que lo que diga la norma, lo que puede no estar mal. Es por eso que le preguntaba. Ese límite donde está el derecho de la política, donde muchas veces no hay derecho, pensemos en cuando hay estas crisis de constitucionalidad porque la norma no prevé algún supuesto, y entra la política, ¿no? Como decía Jorge Caprizo, hay facultades o hay funciones metaconstitucionales o metajurídicas, es decir, que no están dentro del texto constitucional, que no están dentro del texto normativo y en el caso de un partido político, dentro del estatuto o dentro de la declaración de principios o dentro del programa de acción. Más sin embargo, esas normas metaconstitucionales o no, metaestatutarias te hacen que no te salgas dentro de ese cauce y siempre respetando un código de honor. Es decir, no ir más allá de que, por ejemplo, fabriques escenarios falsos para ganarte el adepto o la confianza de aquel que en un momento dado tiene el control de un partido. No olvidemos que los partidos por naturaleza son partidos elitistas. Mauricio Bourdieu en su libro Partidos Políticos dice que la lucha entre los partidos políticos se da en las élites, es decir, cuando una élite es desplazada de un partido político, inmediatamente la que se encontraba abajo, subyacente, lucha por alcanzar el poder y así sucesivamente se va dando un proceso dialéctico de antítesis y síntesis. Entonces, dentro de un partido político, bueno, existen los grupos y que en un momento al llegar a obtener la élite del partido y la cúpula del poder, el partido gobierno-partido, bueno, pues ahí hay un liderazgo y ese liderazgo señala líneas, normas y te digo, como afortunadamente a mí me tocó, ellos tenían un código de ética que decía, por ejemplo, el profesor Esparza, una de sus frases era de que no te lleves nada a la casa que no puedas justificar como producto de tu trabajo. Dice, porque el día de mañana vas a salir y eso es más transitorio. Sabes cuándo llegas, pero no sabes cuándo vas a salir. Entonces, el primer acto de gobierno me dijeron fue, firma tu renuncia. Una vez que tomes protesta, firma tu renuncia porque no sabes si vayas a terminar al día siguiente. Entonces, nosotros seguíamos ese tipo de reglas. Claro. A ver, y entonces, con toda esta experiencia, siendo retrospectivos, maestro, ya que tocamos esta idea de política y derecho, sabemos que hay una crisis en el país, en mayor o menor medida, en todos los sentidos. ¿Qué nos va a sacar de esta crisis? ¿El derecho o la política? Yo creo que el derecho. El derecho debe estar sujetada, el derecho debe sujetar la lucha política dentro de los cauces normativos, porque si la lucha política se da fuera del cauce constitucional, fuera del cauce legal, yo creo que vamos a llegar a un momento en donde la barbarie, la lucha, se van a crear facciones y podemos ser propensos a llegar a un estado dictatorial tipo fascista.
Yo Claro. creo que fundamentalmente el derecho debe guiar toda la acción política. Por ejemplo, en la democracia se dice que tres son los grandes problemas que tiene una democracia. Eh, ¿Quiénes eligen? ¿A quién Ujú. eligen y cómo se elige? Las dos primeras preguntas son fáciles de contestar. De quiénes eligen, bueno, en nuestro país creo que no hay ninguna duda. A quiénes eligen, bueno, creo que tampoco hay ninguna duda. El grave problema es cómo se elige. Y en el cómo se eligen es allí el quid del asunto, es decir, las reglas de la contienda electoral. Y las reglas de la contienda electoral, sin duda alguna, que son variadas, cambiantes y muchas de las veces los actores políticos lo que tratan es de buscar los recovecos que da la ley y lo que llaman en materia electoral el fraude a la ley. Y eso es lo más común en la lucha política en México, el fraude a la ley, que buscamos la manera de cómo encontrar esos resquicios que da la norma para buscar, por ejemplo, en lo de los ingresos y egresos que haces en campañas políticas, de cómo nada más declarar ciertos ingresos y obviamente hacerlo concordante con los egresos, pero subyace una gran cantidad de recursos que a veces no son declarados. Y esta, pero esta idea de darle la vuelta a la ley no es como un mal nacional. No quiero decirlo como lo dijo el otro presidente Enrique Peña Nieto de que es cultural, pero no es como, no permea en todos los estratos en su... En todos los estratos y en todas las naciones. Yo creo que la lucha por el poder es algo que ha sido una lucha constante desde que el hombre es hombre. Dice, por ejemplo, Mario de la Cueva en su libro Tu idea del Estado. En la idea del Estado, perdón, así es el texto, dice que la lucha del hombre es de los con tierra a los sin tierra. Luego de ahí vienen los con dinero o sin dinero. Y hoy en día es los que tienen el capital financiero, los capitales golondrinos. Entonces, y habla, él nos decía por ejemplo en clase que el código civil es el código de los ricos y el código penal es el código de los pobres. Bueno, Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la política, sobre todo como acceso al poder público, se dice que la política lo que institucionaliza es el poder de los que todo lo tiene, de tal manera conservar sus privilegios y conservar su riqueza y no perder frente a una gran masa que viene demandando acceso a un bienestar económico. a ver, maestro, y bueno, voy a retomar la pregunta anterior, pero ahora enfocada desde otra perspectiva. Pensemos que de su larga carrera que ha incluido puestos políticos y jurídicos y educativos, tuviera que escoger uno, que este es mi favorito, ¿cuál sería? Mi favorito es el de haber sido decano en la Universidad de Aguascalientes. Yo creo que esa ha sido mi máxima satisfacción en el sentido de que de alguna manera me tocó coordinar esfuerzos académicos, crear carreras, modificar planes de estudio, adecuarlos a las realidades y sobre todo decanato unido obviamente a lo de ser profesor. Por ejemplo, en prepa me tocó formar más de 50 generaciones. Ahí tuve alumnos destacados, bueno, que después era, qué brillante muchacho era, ¿verdad? Otto Granados, etcétera. Y por ejemplo, en Derecho, bueno, pues la mayoría de los que están en el Poder Judicial, magistrados, jueces, etcétera, han sido mis alumnos. Entonces se decanta por Lo académico. lo académico, ni cuando fue alcalde. Bueno, alcalde es una gran satisfacción porque, bueno, en un momento determinado decía el profesor Olivares que el poder político ¿no? te da inteligencia y te da sabiduría. En un momento el poder político te permite saber que tienes un chorro de amigos, pero en la realidad ya cuando te encuentras, y a mí me ha tocado desde que entré muy joven en la política, en el 66, en el 70, por ejemplo, fui defenestrado. Yo era defensor de oficio, luego fui director del primer centro de adaptación, primer director del Centro de Adaptación y Prevención Social y era oficial mayor del partido y me tocó bueno, renuncié porque yo ya veía que digo, renuncio o me renuncian, entonces prefiero renunciar. Y aquellos que se decían mis amigos un día que yo me dediqué a litigar y entrando a Palacio
de gobierno, que ahí estaban los juzgados, salieron dos de mis amigos, que eran muy amigos, que yo los había metido a la política, etcétera, etcétera. Cuando me vieron, cruzaron la banqueta, se fueron a la acera de enfrente, yo hice que entraba, pero me asomé, y ya cuando me había entrado se volvieron a pasar a la banqueta. Entonces te das cuenta que los amigos en política son pues de mentiras, mientras Bueno, que los política enemigos son de a de de veras. veras, claro. Y ahí te das cuenta que el poder es pasajero y que solamente en el servicio a la comunidad. Y como presidente municipal, yo creo que la satisfacción que me queda es que después de muchos años, por ejemplo, iba al mercado, no me cobraban las flores que compraba, el vendedor ambulante no me cobraba el duro que porque yo les había dado los permisos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando después de que terminas una gestión pública como presidente municipal, pues el hecho de que la gente te reconozca, te agradezca, incluso que hasta se les salgan las lágrimas, pues es Claro, muy gratificante. muy gratificante, ¿verdad? Y yo creo que además de la presidencia municipal, bueno, te queda la satisfacción de haber servido a una comunidad, pero eso es pasajero, y eso duró 3 años de diputado y 3 años de presidente municipal. En cambio, El más joven en la historia, 33 años. de alcalde. 33 años yo llegué a presidente municipal. No ha habido otro más joven. Bueno, la actual alcaldesa No sé cuánto. creo que tiene tenga. 30 y tantos, pero bueno. Muy bien, platicamos con Pancho Ramírez, Pancho Riatas, maestro, nomás para el récord, aunque todo el mundo lo sabe, pero ¿por qué le dicen Pancho Riatas? Nomás déjame terminar, digo, perdón. ¿por qué me gusta lo académico? Sí, Porque en lo académico fueron 50 años, mientras que en la pero la política también, ¿no? bueno, en la política sigo viviendo la Sigue política. activo. Sigo activo, pero creo que más satisfacciones me han dado la academia que la política. Y lo de Pancho Riatas era que yo entré a dar clases muy joven, creo que tenía 22 o 23 años. 23 años, fue en el 66, ¿En dónde entró la clase? a dar trabajo social, sociología en la carrera de enfermería. Y en la prepa yo daba historia de la Revolución Mexicana, y cuando salí de clase, allí en un salón que estaba bajo las escaleras del Auditorio López Mateos en la prepa, no la conoces, no, ¿verdad? La prepa del petróleo. Sí, claro, sí, Allí, sí. lo que está bajo las canchas de básquet. Ajá. Allí estaban unos muchachos brincando la riata. Maestro, venga a brincar la riata. No, pues yo, había muchachas más grandes de edad que yo. Claro. Y yo, pues, en realidad, era un chavo. Entonces me puse a brincar la riata. Es la primera razón, porque andaba brincando la riata. Y la segunda, pero fíjate, el nombre es Riatas. 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 O Reata. No, incluso aquí ves este vaso conmemorativo de 75 años y dice Pancho Riata. ¿De qué es 75 años? ¿De edad? Ah, sí. Ajá. Cuando cumplí apenas, 75 ¿verdad? Años. Entonces, yo era secretario de la escuela de bachillerato y el director era Efren González Cuellar. Sí. Entonces Efren pues, lo sancionaba a los muchachos por 15 días o una semana. Entonces yo iba con él y le decía, pues muchacho, mira, va a perder, ya tiene muchas faltas, lo vas a mandar extraordinario. Pues vamos ayudándole, vamos dejándonos el límite de las faltas, o si lo pusiste 15 días, ¿qué te parece si 3 días? Y eran 3 momentos de Efren. No. Segundo momento, ya te dije que no. Y tercer momento, bueno, ándale pues. y entonces pues ayudaba a los muchachos, me ponía a su lado, estaba chavo, entonces pues decían que el secretario era muy riata. Entonces de ahí viene el nombre, muy bien. era muy riata. Perfecto, maestro. Vamos a hacer ahora un ejercicio donde yo le voy a decir una palabra y usted nos va a contestar con una frase corta, sin mucha explicación. Entonces voy a comenzar. Adelante. Si no fuera abogado, sería... Profesor. ¿De qué materia? Si no Derecho fuera de derecho. constitucional. Si no fuera de derecho. De historia. Profesor de historia. PRI. Mi lealtad. Esparza Reyes. Mi maestro. Mujeres. Mi esposa. Flor favorita. La rosa. Hijos. ¿Favoritos o hijos? Hijos. ¿Qué piensas? Yo le digo hijos, ¿qué piensas? Adoración. Ley.
enamorados, aborto, permitido, matrimonio gay, permitido, López Obrador, decisión inquebrantable, Kim Novak, hermosa mujer, intérprete de películas como clásicas, ¿no? picnic, Muerte, hora incierta, UAA, mi vida, rector, mi aspiración, hijos de justicia, justicia legal, legalidad, legalidad, por sobre todo. cerramos esa parte. Reviso algunas de sus películas favoritas, maestro, y veo una romántica, De aquí a la eternidad, célebre en los años 50, ¿no? Ujú. Y luego lo imagino a usted así en los 80, no los 50, en los 80, en esta época dorada, ¿no? Yendo a un baile en algún salón del casino, Discos. tomando brandy San Marcos. ¿Fueron mejores los tiempos pasados? Pues yo creo que todo tiene su tiempo y circunstancia. Yo recuerdo que cuando en los 50 empieza o sale, bueno, te hablo de aquí a la eternidad con Bob Lancaster y Frank ¿Sale Sinatra. Frank Sinatra? Frank Sinatra. Pues ahí es la historia entre el hombre recio, fuerte, galán, y la lucha del hombre esmirriado, del hombre que aparentemente no se daba un centavo por él, y es la lucha entre los opuestos, entre los contrarios. Y en medio de ellos, pues la mujer siempre en medio, tratando de buscar los senderos, y finalmente, bueno, pues termina Frank Sinatra perdiendo a su amor. Y entonces, cada uno tiene cada época. Lo digo porque... De la música, cada tiene su época. Mira, por ejemplo, yo ponía la música, el rock de la casa de Elvis Presley, y mi mamá decía, ¿y esa música y ese ruido? No, quítalo, pon el de Avelina Landín, pon la de... Sentiste como Tintán cuando el papá lo regaña, no sé si vio esa película que lo regaña porque... Digo, ese ruido que tiene, pasa el tiempo, obviamente la música va evolucionando, el rock va adquiriendo los Beatles, Polanca, el rock romántico, llamémosle así, y ahora, por ejemplo, que tocan el rock pesado, y cuando ves el reggaetón, etcétera, etcétera, yo le digo, bueno, ¿y ese ruido qué? O sea que yo creo que le va a pasar lo mismo a mis hijos con sus hijos, porque la música va o depende, pero hay música que, como decías, Radio 620 en el DF, la música que quedó para quedarse, y hay música que quedó para quedarse, como por ejemplo la de, bueno, la música clásica, pero la de las grandes orquestas, la de Ray Conniff, la de Mantovani, la de Henry Mancini, Campusel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y mi compositor favorito es Polanca. Polanca para mí empezó muy joven, a los 16 años compuso su primera canción de Ana, La Llana, y fue un éxito, y desde ahí siguió una carrera larga como cantante, y pues en realidad nunca se le supo, o al menos no tengo conocimiento de que haya tenido los escándalos que son frecuentes ya en aquellos que alcanzan la gloria y el poder. A ver, y esta parte de la música que lo mismo escuchar los Beatles que algo más clásico como la música clásica, ¿alguna canción que usted identifique con el derecho, con la legalidad? Mira, la canción que yo identifico es A Mi Manera. Pero, y esa no es más como, a mi manera, no es transgresora. No, porque viví a mi manera, o sea, amé, odié, etcétera, pero viví a mi manera, o sea, a mi manera, y la relaciono con el derecho porque implica necesariamente el que tu manera sea una manera que va de acuerdo pues, a una sociedad. Acuérdate que incluso Hans Kelsen en su teoría pura del derecho dice que
la moral es algo tan cambiante que depende de la moral de quién. No hay una Claro. moral universal. Entonces, así como dentro de una sociedad determinada hay ciertos valores y ciertos tipos de valores. Y dices, por ejemplo, una ideología es aquella que es aceptada, un sistema de valores por la comunidad, en general de la comunidad, en un tiempo determinado, en un espacio determinado, que pasa ese tiempo y sin duda alguna. Por ejemplo, ahora hablamos de, tú le dices a una persona, ahí viene el ciego, ahí viene el sordo, ahí viene el cojo, le estás violando sus derechos humanos, Claro. ¿verdad? Porque lo estás discriminando, peyorativo. Ahora tienes que decirle capacidades diferentes. Y si antes, mira, ahí viene el coto, y ahora tienes que decirle de preferencias sexuales diferentes, porque de otra manera lo estás insultando. De hecho, la música antigua, o no antigua, digamos, música de los ochentas era bastante agresiva. Pienso en el chubasco, ¿Sí? platicábamos algún día usted y yo de la canción del chubasco, ¿no? Al final de cuentas, es una ¿Sí? agresión, ¿no? Bueno, Yo quisiera pues, crear un chubasco para impedir que te vayas en el buque de vapor. es correcto, entonces No, pero como, fíjate, la música es, yo creo que, a mí me gusta mucho la música. Yo creo que la música tiene diferentes vertientes y diferentes modos de verla y también depende de estados de ánimo, sobre todo la música al tocar una melodía te recuerda cierto tiempo, época de tu vida, ciertas circunstancias, tiempo, modo, lugar, situaciones a veces tristes, a veces alegres, a veces impactantes, a veces de amor, de dolor, de tristeza. Y yo creo que al evocar esas canciones, pues sin duda vives el pasado. claro. Y yo creo que eso es lo importante de la música, que te traslada eh, espiritual o mentalmente a otros tiempos. Maestro, para ir cerrando, ¿qué legado deja Pancho Ramírez? ¿Qué legado jurídico? Bueno, primero, ¿qué legado jurídico y después? Yo el legado jurídico, yo creo que haber sido maestro en la preparatoria, de, yo di introducción al estudio del derecho, pero sobre todo teoría política. En teoría política se está con el derecho y acá en la carrera Derecho Constitucional y Garantías creo que ese es el legado de haber formado un grupo de hombres, creo que como en tu caso, pues son Gracias, hombres maestro. valiosos, hombres que se han dedicado y se han esforzado por adentrarse en el terreno de la cultura jurídica, porque en el derecho es un permanentemente estarse haciendo, porque el que no se pone al día simple y sencillamente se queda en el pasado. Yo les decía a los muchachos que el último examen que presentaban cuando había que presentar tesis, les digo, bueno, esto es apenas el principio y esto lo hacen por obligación, pero el día que ustedes terminen, el día que ustedes se dediquen